Metrópolis, presente y futuro de tu región. Desde la antigua Grecia se utilizó el concepto de metrópoli para designar aquellos poblados que debido a su crecimiento se integran. Este es un espacio para la participación ciudadana. Involúcrate. Nuestro objetivo es seguir fomentando el crecimiento de nuestra ciudad. Sigamos avanzando. Canal 66 presenta Metrópolis, presente y futuro con participación ciudadana. Presentado por el arquitecto Benjamín Garza. Bienvenidos a Metrópolis, aquí donde vamos a presentar el tercer programa sobre la serie Los 5 Méxicos, el elefante invisible y el famoso muro. Un tema muy interesante que pues hemos estado pasando con ustedes después de haber estado comentando en nuestro primer programa a Carlos Flores, lo que es el cónsul de México en Caléxico, que tuvimos en ese programa inicial sobre esta serie, en donde nos exponía todo este tipo de esquemas y todo este tipo de datos que veíamos por lo que es los mexicanos en Estados Unidos y sobre todo los esquemas de migración. Por otra parte también tenemos los comentarios de Facebook, en donde hemos podido ver y crecer muchísimo con todos ustedes, en donde nuestra página ya llega a los más de 7,5 millones de visualizaciones. Un tema importantísimo para nuestro programa Metrópolis y también pues superando los 62,000 likes en este corto tiempo. Bien, pues agradecemos su preferencia, ¿verdad?, de todos ustedes por estarnos apoyando y estarnos viendo, darnos sus opiniones y sobre todo también el ver que le interesan los temas que aquí exponemos con ustedes en Metrópolis, presente y futuro con participación ciudadana. Porque sabemos que la participación de todos ustedes es vital para un programa de crecimiento, es vital para el equilibrio y es vital para una correcta dirección del crecimiento de nuestra región. Y bien, el tema de hoy, pues continuamos con esta hipótesis, ¿verdad?, en donde manejamos el tema de los 5 Méxicos, como veíamos en aquellas gráficas de los programas anteriores, en donde aparece el sureste, el centro de México como una región importante, el sureste como una región también característica, por otra parte el norte del país, ¿verdad?, con todas las tradiciones y todos los datos y esquemas culturales, el de la frontera como una ciudad como la de Mexicali y Baja California, que es la típica frontera mexicana, y también un dato muy importante que es el de el México que está del otro lado de la frontera. Bien, entonces ese México que tiene más de 32 millones de habitantes. 32 millones de habitantes, sí, lo escuchó bien. Estados Unidos tiene una gran parte de los connacionales en nuestro país. Y bien, dando seguimiento a este tema, también vimos en la semana pasada una toma de protesta y toma de compromiso por parte del presidente regional de lo que es el CCE, Federico Díaz Gallego, en donde muchísimos mexicalenses y baja californianos se dieron cita en este lugar para precisamente ser testigos, ¿verdad?, de ese compromiso de Federico Díaz Gallego, una persona que ha estado en diferentes presidencias de los organismos empresariales, un típico emprendedor que ha desarrollado pues diferentes negocios y diferentes industrias en la zona, ¿verdad?, una persona que ha dado ejemplo social también en los esquemas de colaboración y crecimiento y preocupación por el desarrollo económico de nuestra región. Federico Díaz, una persona que también pues se ha dedicado, después de él ser la primera generación en Baja California de la familia Díaz, ¿verdad?, su padre tuvo un hospital muy importante en la ciudad, ¿verdad?, y hizo una bonita familia que han crecido por todo lo que es la zona de Mexicali. Y también pues felicitarlo, ¿verdad?, y esa toma de compromiso que es importantísima para que el equilibrio quede en ese sector empresarial y sobre todo pues tengamos una parte coordinadora en las políticas económicas y sobre todo los organismos, una dirección que vaya hacia ese lugar, ¿verdad?, en donde los mexicalenses, los ciudadanos, pensamos que también
tenemos voz y voto en esa dirección. Y bien, y muchas felicidades a Federico Díaz por esta toma de compromiso, ¿verdad?, y esta responsabilidad que lleva sobre su visión y sobre su gran trabajo, que estamos seguros que lo va a hacer de excelente forma. Bien, y por otra parte, pues tenemos más temas. En el tema de los 5 Méxicos, ¿verdad?, en donde veíamos precisamente ese México de la frontera norte, ¿verdad?, ese México del otro lado de la frontera, y también, ¿verdad?, veíamos los esquemas de qué es el desarrollo que sucede en Estados Unidos. Pero vamos a seguirlo viendo después de este corte comercial y regresamos en unos minutos. Garfer de México, especialistas en diseño arquitectónico, construcción, logística, proyectos ejecutivos, administración de obras en México y Estados Unidos, necesidades comerciales, residenciales e industriales. En Garfer de México contamos con especialistas altamente calificados que superan los estándares nacionales e internacionales. Garfer de México, 25 años construyendo tus ideas. BajaCard apoya a jóvenes estudiantes y adultos mayores. Así es, los transportistas pueden dar un descuento gracias a ti que viajas con tarifa ordinaria. Los transportistas otorgan más del 50% de descuento del pasaje a jóvenes estudiantes, adultos mayores y también a personas con capacidades diferentes. BajaCard. Uno de los factores para mejorar la calidad de vida en una ciudad es la movilidad urbana y su transporte público. Para lograrlo, es importante contar con el apoyo de los gobiernos y la cooperación de los ciudadanos, porque una ciudad de clase mundial no es en la que todos tienen carro, sino en la que todas las clases sociales aprovechan los beneficios del transporte público. Movilidad urbana con Benjamín Garza. Es un placer para nosotros, los especialistas de México Fertility Center, recibir tus sueños y esperanzas y transformarlos en una familia. Diariamente, comenzamos un camino a la fertilidad con personas deseosas de ser padres, con vidas e historias distintas, pasados y nuevos futuros. Haciendo uso de nuestras instalaciones cómodas y equipadas, avanzado equipo técnico y un laboratorio que está a la altura de las mejores clínicas en Estados Unidos y en el mundo, podremos encontrar tu mejor opción en tratamiento de fertilidad. Nos motivan las cientos de sonrisas que hemos ayudado a crear. Nuestras altas tasas de éxito son gracias a la calidad, experiencia, atención personalizada, la más alta tecnología, precios accesibles y nuestra reconocida calidez. Llámanos o visítanos. En México Fertility Center estaremos felices de ver nacer aquí tu árbol familiar. Transportes Tramo es más barato, dale vacaciones a tu carro. Viaja rápido y seguro, con la mayor comodidad. Tramo, Transportes Modernos. Tramo, Transportes Modernos. Si sube el diésel, sube todo. Solo el 10% de los combustibles es diésel y mueve el 100% de nuestros alimentos y a la mitad de la población. En esta crisis, un simple cambio hace una gran diferencia. El dólar ya bajó. ¿Y el diésel cuándo? Gobierno, no te hagas maje y haz que el diésel baje. Gobierno, devuelve el subsidio a los usuarios del transporte urbano. Bien, y regresando a lo que es el tema de los 5 Méxicos, el elefante invisible y el famoso muro. Pues un tema que pues ha causado muchos cuestionamientos y gran interés por parte de muchos de nuestros personas que nos ven en Facebook y hacen llegar todos sus comentarios. Bien, pues tenemos el tema entonces, decíamos, de esos 5 Méxicos, las 5 regiones principales, el centro, el sureste, el norte, la frontera y el otro lado de la frontera. Y por otra parte también el tema del elefante invisible.
El elefante invisible, pues vemos que después del Tratado de Guadalupe, en el siglo antepasado, después de esa guerra, en donde Estados Unidos toma gran parte del territorio nacional en una compra agresiva, vemos que después de toda esa época, los connacionales viviendo del otro lado de la frontera, pues han tomado una gran cobertura en todo lo que es el país de Estados Unidos. Estamos viendo de que cerca del 40% de los estados tienen más latinos que norteamericanos dentro de sus registros. Y también tenemos que cerca del 80% de los estados en Estados Unidos tienen más nacimientos de latinos, entiéndase la gran mayoría mexicanos, que los de raza blanca. Otro tema importantísimo a tomar en cuenta por un país como Estados Unidos. Y por otra parte, pues tenemos esa balanza comercial que tiene México con Estados Unidos, México con Canadá, y si la comparamos con otras partes del mundo, pues vemos una balanza comercial muy madura entre los tres países. Y pues viene la pregunta a hacerse, ¿verdad? Después de todas estas deportaciones, después de todo lo que ha sido la falta de empleo en Estados Unidos, el gran retorno por voluntad, ¿verdad?, que han tenido los connacionales, y también la estadística de esas deportaciones que van a menos cada vez, y donde vemos también que menos nacionales de manera ilegal están en el país vecino, pues nos levanta más curiosidad y resalta esos elementos de análisis que tenemos que hacer sobre el motivo por el cual se hace o se propone hacer ese famoso muro, o cuando menos completar esas 2/3 partes que le hacen falta. Y la hipótesis será, si ese muro, después de toda esta parte en donde más de 10 empresas gigantes de Estados Unidos venían a hacer inversiones cuantiosas a nuestro país, deciden suspenderlas, retrasarlas o volverlas a analizar, dada la circunstancia que el presidente Trump había hecho un trabajo para colocar barreras para todo lo que era el comercio con México, Estados Unidos, y pues habría que analizar este punto, cuál era el verdadero motivo de ese muro. Y bien, pues vamos volviendo a lo que sería entonces, y esta va a ser una decisión que usted va a tener, ¿verdad? Y que pues le agradecemos la comparta con nosotros en nuestra página de Facebook. Aquí vamos a hacer precisamente esa pregunta en específico para que usted pueda dar su opinión. Y esperemos que tenga tanto éxito como otros temas que son de vital interés. Bueno, también debo comentarle que en este programa, o más bien dicho en esta serie, pues primeramente tuvimos a Carlos Flores, el cónsul de México en Caléxico. También tuvimos al presidente de Coparmex, Gustavo de Hoyos Walter, dando opinión sobre el crecimiento y desarrollo de nuestro país, y en particular lo que es la frontera, ¿verdad? Por otra parte, también tuvimos en este programa a Jorge Castañeda dando su opinión, una persona que pues, fue secretario de Relaciones Exteriores y que nuestro invitado especial a propósito tiene excelente relación con él. Tenemos ahí un tema de lo que es ese trabajo que se hizo y ese trabajo que se debe de hacer para que México pueda desarrollarse y seguirse desarrollando sobre esa línea entre lo que son las vertientes económicas más adaptadas a lo que nosotros necesitamos como mexicanos. Y por otra parte también pues tuvimos en nuestro programa a Salvador Maese, que es el presidente de Index Mexicali, donde nos da su opinión, sus preocupaciones, los impuestos que están tratándose en el tema de las exportaciones de México a Estados Unidos y específicamente para el sector maquilador, pues lo cual está de preocuparse, ¿verdad? Dado pues la economía como ha estado en los últimos meses. Y también pues cerramos la última entrevista que tuvimos con Rafael Moreno Valle, que fue gobernador de Puebla, una persona también con mucha experiencia en todo lo que son las relaciones exteriores, ¿verdad? Un doctorado en economía y una gran profundidad en diferentes temas. Pues nos hace saber de su opinión, ¿verdad? Y también nos hace saber de algunas recomendaciones para la zona de Baja California y el norte de Sonora.
Entonces, pues vamos a pasar con nuestro invitado de día de hoy, unos minutos después de comerciales, que es Miguel Lepe Bravo, que es el delegado de Relaciones Exteriores aquí en Mexicali. Y bien, vamos a comerciales y regresamos con ustedes en unos minutos. Garfer de México, especialistas en diseño arquitectónico, construcción, logística, proyectos ejecutivos, administración de obras en México y Estados Unidos, necesidades comerciales, residenciales e industriales. En Garfer de México contamos con especialistas altamente calificados que superan los estándares nacionales e internacionales. Garfer de México, 25 años construyendo tus ideas. Baja Card apoya a jóvenes estudiantes y adultos mayores. Así es, los transportistas pueden dar un descuento gracias a ti que viajas con tarifa ordinaria. Los transportistas otorgan más del 50% de descuento del pasaje a jóvenes estudiantes, adultos mayores y también a personas con capacidades diferentes. Baja Card. Uno de los factores para mejorar la calidad de vida en una ciudad es la movilidad urbana y su transporte público. Para lograrlo, es importante contar con el apoyo de los gobiernos y la cooperación de los ciudadanos, porque una ciudad de clase mundial no es en la que todos tienen carro, sino en la que todas las clases sociales aprovechan los beneficios del transporte público. Movilidad urbana con Benjamín Garza. Es un placer para nosotros, los especialistas de México Fertility Center, recibir tus sueños y esperanzas y transformarlos en una familia. Diariamente, comenzamos un camino a la fertilidad con personas deseosas de ser padres, con vidas e historias distintas, pasados y nuevos futuros. Haciendo uso de nuestras instalaciones cómodas y equipadas, avanzado equipo técnico y un laboratorio que está a la altura de las mejores clínicas en Estados Unidos y en el mundo, podremos encontrar tu mejor opción en tratamiento de fertilidad. Nos motivan las cientos de sonrisas que hemos ayudado a crear. Nuestras altas tasas de éxito son gracias a la calidad, experiencia, atención personalizada, la más alta tecnología, precios accesibles y nuestra reconocida calidez. Llámanos o visítanos. En México Fertility Center estaremos felices de ver nacer aquí tu árbol familiar. Transportes Tramo es más barato, dale vacaciones a tu carro. Viaja rápido y seguro con la mayor comodidad. Tramo, transportes modernos. Tramo, transportes modernos. Si sube el diésel, sube todo. Solo el 10% de los combustibles es diésel y mueve el 100% de nuestros alimentos y a la mitad de la población. En esta crisis, un simple cambio hace una gran diferencia. El dólar ya bajó. ¿Y el diésel cuándo? Gobierno, no te hagas maje y haz que el diésel baje. Gobierno, devuelve el subsidio a los usuarios del transporte urbano. Bien, pues regresamos aquí a Metrópolis con el tema de los 5 Méxicos, el elefante invisible y el famoso muro. El famoso muro, pues que es la hipótesis que vamos a empezar a descubrir y vamos a buscar el motivo o la razón por la cual ese famoso muro fue propuesto completarlo. Bien, y tenemos pues más que nada en el día de hoy tenemos el gran orgullo de tener a Miguel Lepe Bravo, delegado de Relaciones Exteriores aquí en Mexicali. Muchas gracias, Benjamín, por permitirme estar aquí en tu programa. No, pues encantado de tenerte por acá. Pues te hemos visto muy activo, ¿verdad? Desde que entraste a lo que es la Secretaría aquí en Mexicali, con todas las actividades pues, que se tiene que ver con una frontera como la que tenemos, ¿verdad? Con todos estos intercambios, ¿verdad? Con todo este movimiento que se tiene y sobre todo también con las sorpresas que hemos tenido de los haitianos, incluso que ha sido un caso pues no típico para una zona como la de Mexicali, ¿verdad? Sí, un caso extraordinario. Efectivamente, nuestros hermanos haitianos están estacionados, muchos de ellos, en esta parte de la frontera.
fundamentalmente en estas 4 puertas, en estos 4 puertos fronterizos que se acordaron previamente con el gobierno norteamericano para poder garantizar la integridad física de nuestros hermanos haitianos aquí. Son Nogales, San Luis Río Colorado, Mexicali y en mayor medida, como siempre, también por su volumen, la ciudad de Tijuana. En Mexicali tenemos censados alrededor de 1,200 hermanos haitianos y que todos ellos están aquí inicialmente con la esperanza de cruzar porque hubo una oferta extraordinaria en el año 2010 del gobierno norteamericano de poderles otorgar asilo humanitario por esta devastación económica, social, política que ya había en Haití, que es el estado de Latinoamérica más pobre, pero que en el año 2010, producto de este terrible terremoto, pues terminó por devastar aún más política y económicamente Haití. Y muchos de estos hermanos pudieron tener este beneficio también de acceder de inmediato al asilo norteamericano, al asilo político, pero muchos otros también coincidió con que en Brasil se estaba generando la infraestructura olímpica de los Juegos 2014 y muchos de ellos pudieron migrar a Brasil inicialmente, donde colaboraron en la generación de la infraestructura olímpica y que después la diáspora haitiana, que es el término correcto, pues les empezó a alertar de que si crecía en popularidad el hoy presidente Donald Trump, muy probablemente se podrían ver complicadas las relaciones vinculadas con el asilo político, se podían ver cerradas estas oportunidades y la diáspora se empezó a comunicar y empezó a migrar, a caminar hacia el norte. La mayor parte, repito, de provenientes de Brasil, aunque son haitianos, y otros estacionados también en Colombia, en Honduras, otros menos en la Guayana Francesa. Y es increíble hoy cómo las redes sociales digitales, pero las más importantes, las redes sociales análogas, estas de carne y hueso, empezaron a transmitir el mensaje de la preocupación que pudiese generar producto del endurecimiento de las políticas migratorias a los haitianos, y empezaron a caminar y hoy los tenemos aquí enriqueciendo nuestra cultura, ¿no? Bien, en una ciudad como Mexicali, en la que pues hace falta gente, ¿verdad? Tenemos que de los casi 300,000 personas que están en la población económicamente activa, pues vemos que los registros del Seguro Social pues marcan cerca de los 280, por manejar números redondos, solamente hay cerca de 20,000 personas que están en actividades fuera de la formalidad, ¿verdad? Y vemos entonces que Mexicali tiene una gran falta de mano de obra, ¿verdad? Por otra parte, todo el mundo dice, oye, pues voy a ir a contratar a los haitianos, ¿verdad? Porque veo que ahí están disponibles. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que pueden hacer? ¿Qué es lo que puede hacer una persona que quiere contratar a alguien procedente de Haití que de alguna manera cree que le sirva para el trabajo que quiere cubrir? Bueno, sin duda, Baja California, y en este caso Mexicali, es una zona con una economía prominente, siempre también proactiva, con una dinámica muy interesante, siempre en crecimiento. Y producto de esto es que también nosotros estuvimos empujando que se instalara un módulo de atención consular de la Embajada de Haití para los haitianos en este estado. Sí. La semana pasada tuvimos aquí la visita del embajador Guy Lemov de Haití y tuvo la certeza de dejar a una cónsul que estuvo atendiendo de lunes a viernes de la semana pasada a sus connacionales haitianos, donde el propósito inicial y fundamental era regresarles lo que habían perdido, que era la identidad. Muchos de ellos llegaron aquí y no tenían un documento de identidad que permitiera que fueran beneficiados inicialmente con este beneficio del asilo político, como ya lo mencionamos, pero también como se ha endurecido la política migratoria en Estados Unidos, también esta diáspora le ha advertido a sus ciudadanos estacionados aquí, a los haitianos estacionados aquí, de que oye, ya no cruces, porque si cruzas, es muy seguro que vayas a estar en un centro de detención X cantidad de tiempo y eventualmente ser deportado a Haití. Entonces, el propósito de muchos de los haitianos ha cambiado de rumbo, ha cambiado su agenda. Hoy ya el propósito fundamental no es buscar el asilo, sino quedarse en Baja California, y para eso el gobierno de la República
el gobierno del Estado mexicano le ha solicitado a la embajada que nos dé elementos claros sobre la certeza de la identidad de los ciudadanos haitianos estacionados aquí, y por eso también la embajada haitiana tuvo a bien tener este consulado móvil la semana pasada, en el cual se estuvieron atendiendo a los haitianos para devolverles la identidad a través de dos mecanismos. Sí. Uno, el pasaporte, y la otra, un mecanismo extraordinario de la embajada de Haití, no del gobierno de Haití, sino de la embajada de Haití, donde se les da un reconocimiento de identidad a los ciudadanos haitianos, mucho más barato que el propio pasaporte. El pasaporte haitiano es un documento, digamos, por encima de la media en cuanto al valor del pasaporte a nivel mundial. Es un pasaporte caro de $100. Y este mecanismo extraordinario, que es el reconocimiento de la identidad, tiene un valor o tuvo un valor la semana pasada de $10. Entonces, esto al final fue un mecanismo acordado entre la Cancillería y la Embajada con el propósito de devolverle, repito, a los ciudadanos haitianos la identidad. Entonces, ya con cualquiera de estos dos documentos o mecanismos podrán iniciar su proceso con el Instituto Nacional de Migración, un proceso en el que se les va a reconocer su estancia legal, un estatus migratorio que les permita también trabajar en territorio mexicano y vincularse así con la economía formal. Durante la semana pasada se les estuvo, pues obviamente haciendo una consideración de que estar vinculados a la economía formal tiene beneficios mucho mayores en el Estado mexicano, como es la seguridad social a través del Instituto Mexicano del Seguro Social, y que esto les podría dar posibilidades de crédito para vivienda, posibilidades de crédito para poder tener algunos commodities, pero es fundamentalmente con la seguridad y la asistencia social de una institución del Estado mexicano tan responsable como lo es y lo ha sido el Seguro Social. Pues interesantísimo y gran oportunidad para ambos, ¿no? Tanto lo que es los haitianos aquí en Baja California y también pues los mexicalenses que pues estamos necesitados de esa mano de obra. No hay lugar, no hay calle donde pase Mexicali donde no diga se solicita empleado, ¿no? Así es. Entonces, pues yo pienso que es una labor excelente la que están haciendo. Pregunta siguiente sobre los haitianos. ¿Cuántos haitianos hay en Mexicali y cuánto será el tiempo estimado que estén disponibles para integrarse a la economía de la ciudad? Bien, son preguntas muy importantes. El último censo tenemos alrededor de 1,200 haitianos estacionados en Mexicali. 1,200 en Mexicali únicamente, o sea, el número... ha ido bajando porque muchos sí pudieron accesar al beneficio del asilo político norteamericano. En Tijuana no quisiera caer en una imprecisión, pero creo que son alrededor de 2,200, 2,400 que han ido bajando, repito, porque han ido cruzando algunos. Muy seguramente los que están aquí permanecerán aquí o serán eventualmente también regresados a su país de origen si no regularizan su situación migratoria ante el Instituto Nacional de Migración. Muy bien. Sí hay un tiempo máximo, que será en la primera semana de septiembre, para aquellos que no estén regulares, que no hayan acudido al Instituto Nacional de Migración a iniciar su trámite de regularización. Y efectivamente, pues es un asunto de ganar-ganar para los haitianos, que son nuestros hermanos latinoamericanos, afrodescendientes, pero también lo es para la economía formal en Baja California, en Mexicali, donde efectivamente tenemos un gran déficit en mano de obra y al mismo tiempo tenemos un superávit de mano de obra. Entonces al final es un asunto de empate y donde hay además a través de INDEX, a través de los grupos patronales, posibilidades importantes de incorporarse a la economía formal. Y sin duda también, por ejemplo, lo que es la economía vinculada a la transformación, a lo que es la construcción, pues siempre están ávidos de mano de obra calificada. Así es, pues muy interesante el tema, definitivamente, muy interesante. Y pues vamos a volver después de estos comerciales con el tema de esos 5 Méxicos que hablábamos, el elefante invisible que veíamos del otro lado, en nuestro México, del otro lado de la frontera, y el criterio sobre qué posibilidades hay de que ese símbolo o ese muro haya sido un símbolo para que los mexicanos no cruzáramos o para que los estadounidenses no vinieran a nuestro país. Y regresamos en unos minutos después de esos comerciales.
Garfer de México, especialistas en diseño arquitectónico, construcción, logística, proyectos ejecutivos, administración de obras en México y Estados Unidos, necesidades comerciales, residenciales e industriales. En Garfer de México contamos con especialistas altamente calificados que superan los estándares nacionales e internacionales. Garfer de México, 25 años construyendo tus ideas. BajaCard apoya a jóvenes estudiantes y adultos mayores. Así es, los transportistas pueden dar un descuento gracias a ti que viajas con tarifa ordinaria. Los transportistas otorgan más del 50% de descuento del pasaje a jóvenes estudiantes, adultos mayores y también a personas con capacidades diferentes. BajaCard. Uno de los factores para mejorar la calidad de vida en una ciudad es la movilidad urbana y su transporte público. Para lograrlo, es importante contar con el apoyo de los gobiernos y la cooperación de los ciudadanos, porque una ciudad de clase mundial no es en la que todos tienen carro, sino en la que todas las clases sociales aprovechan los beneficios del transporte público. Movilidad urbana con Benjamín Garza. Es un placer para nosotros, los especialistas de México Fertility Center, recibir tus sueños y esperanzas y transformarlos en una familia. Diariamente, comenzamos un camino a la fertilidad con personas deseosas de ser padres, con vidas e historias distintas, pasados y nuevos futuros. Haciendo uso de nuestras instalaciones cómodas y equipadas, avanzado equipo técnico y un laboratorio que está a la altura de las mejores clínicas en Estados Unidos y en el mundo, podremos encontrar tu mejor opción en tratamiento de fertilidad. Nos motivan las cientos de sonrisas que hemos ayudado a crear. Nuestras altas tasas de éxito son gracias a la calidad, experiencia, atención personalizada, la más alta tecnología, precios accesibles y nuestra reconocida calidez. Llámanos o visítanos. En México Fertility Center estaremos felices de ver nacer aquí tu árbol familiar. Transportes Tramo es más barato, dale vacaciones a tu carro. Viaja rápido y seguro con la mayor comodidad. Tramo, transportes modernos. Tramo, transportes modernos. Si sube el diésel, sube todo. Solo el 10% de los combustibles es diésel y mueve el 100% de nuestros alimentos y a la mitad de la población. En esta crisis, un simple cambio hace una gran diferencia. El dólar ya bajó. ¿Y el diésel cuándo? Gobierno, no te hagas maje y haz que el diésel baje. Gobierno, devuelve el subsidio a los usuarios del transporte urbano. Bien, y regresamos aquí con Miguel Lepe Bravo, representante delegado de lo que es la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, aquí en Mexicali. Y bien, tocábamos los temas importantes, esto de la inmigración, y también veíamos los esquemas que se han estado planteando para subsanar toda esta migración de haitianos que se ha tenido en Mexicali en forma extraordinaria. Y por otra parte, pues enfocarnos en nuestra siguiente pregunta hacia todo lo que ha sido la solicitud de pasaportes para lo que es los connacionales que quieren de alguna manera ir a Estados Unidos a incursionar en la parte laboral. ¿Qué información tenemos al respecto? ¿Han crecido? ¿Han decrecido? ¿Qué ha sucedido? Pues bien, es interesante porque el comportamiento, por ejemplo, que yo tengo en el tiempo que estoy ahí al frente, que es del 2014 a la fecha, ha sufrido un incremento año con año de alrededor de un 15 a 20%. Año con año. Año con año. Es decir, por ejemplo, el año pasado, 2016, este año pasado, tuvimos alrededor de 60,000 pasaportes emitidos en la oficina de Mexicali, que también nos toca San Luis Río Colorado. Okay. Pero lo curioso, arquitecto, es que, por ejemplo, en los primeros meses de este año 2017, en comparación con el 2016 y 2015, tuvo un decremento en los primeros 3 meses.
Yo supongo que fue un poco de esta incertidumbre que generó la llegada del presidente norteamericano a la presidencia, que muchos connacionales nuestros estuvieron atentos a ver cómo iba a estar la relación binacional, si se iba a endurecer la política migratoria de Estados Unidos frente a nuestros paisanos, frente a nosotros que somos el primer socio comercial de Estados Unidos y que también hay que decirlo, somos y hemos sido un filtro para su seguridad año con año. Así es, no, pues muy interesante. ¿Y cuál es la percepción de esta aceptación o no que ha tenido Estados Unidos al otorgar sus visas en estos últimos 6 meses, digámoslo así? La información que yo tengo, que obviamente no es oficial, es que en realidad no se ha visto impactada nuestra relación comercial y sobre todo la parte humana de buscar, visitar, renovar la visa. No he tenido yo noticias de que haya habido un impacto que pueda ser medido. Sí. Es decir, tú y yo conocemos aquí en la frontera amigos, vecinos, familiares que a lo mejor les puedan haber negado la visa, pero es algo que regularmente ha venido pasando en toda nuestra historia desde que se solicita visa para cruzar. Me decía mi padre que hace 50 o 40 años no se pedía más que una identificación para cruzar, pero desde el establecimiento de esta visa para los mexicanos siempre hemos conocido que hay este tipo de negación en lo particular y no en lo general, ¿no? Así es, en forma rutinaria, muy bien. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con todas esa tendencia que desde el 2007 a la fecha pues hemos tenido en donde ya no hay tantos mexicanos en Estados Unidos laborando, ¿verdad? Pero también pues se dice que pues el muro pues se haría para que precisamente todos esos nacionales no fuéramos de esa forma hacia Estados Unidos, teniendo cubierto la tercera parte de los puntos más importantes de esa frontera. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, yo voy a dar mi opinión personal, obviamente, y creo que el muro es un gran discurso para los ciudadanos de Milwaukee, de Idaho, de Iowa, de Wyoming, de los estados del centro de la Unión Americana, donde existe la creencia de que no hay algo que separe nuestras fronteras y que los mexicanos cruzan libremente y de manera indocumentada hacia Estados Unidos, fundamentalmente robándole los empleos formales a los norteamericanos que los han perdido, sobre todo desde la crisis económica del 2008. Y hay que decirlo, hay que poner en contexto de qué tamaño fue también la crisis económica del 2008 en Estados Unidos. Y para poner un ejemplo claro, conciso y entendible, una empresa gigante como lo fue General Motors, en el 2008 tuvo que hacer una reestructuración donde se desaparecieron marcas como Pontiac, como Oldsmobile, como Hummer, como Saturn y como muchas otras. Entonces, obviamente había personas que habían trabajado en una armadora como Pontiac durante a lo mejor 30 o 40 años y de la noche a la mañana les dieron las gracias. Y a los primeros que sufrieron esta pérdida de empleos pues fueron a los sajones, a las mayorías, y siempre se protege a las minorías. Entonces hay mucha gente que efectivamente en Estados Unidos perdió su patrimonio completo y que no es poca cosa. Y yo creo que el discurso del hoy presidente estaba muy enfocado a ese hombre blanco sin educación superior, que había perdido su patrimonio, que había perdido su empleo y que lo había perdido desde la perspectiva de ese obrero, que no de manera general, pero desde la perspectiva de ese obrero, en manos de un foráneo, en manos de un extranjero y para muchos casos, y por la ignorancia que también reina en esos estados, en las manos de un indocumentado. Cosa que no es así y que no fue así, sino fue un crack de la economía en el que sí se vieron afectados, pero creo que este mensaje, que obviamente a nosotros nos lastima por nuestra relación añeja, histórica, comercialmente dinámica, finalmente, más que otra cosa, creo que fue un discurso que sí lastima, pero que al menos hasta el día de hoy no se ha visto materializado. Y que estaba muy enfocado a este ciudadano, repito, sajón, del centro de Estados Unidos y sin educación superior y que fundamentalmente trabajaba en la industria manufacturera. Bien, y desde el punto de vista de la Secretaría,
¿Cómo ve la Secretaría este crecimiento que ha tenido pues todo lo que es los connacionales en Estados Unidos? Porque vemos que son pues cerca de 32 millones de mexicanos en Estados Unidos en las diferentes estratos, ¿verdad? De segmentos de mexicanos o con influencia mexicana. ¿Cuál es la percepción? Bueno, que obviamente cada día cruzan menos mexicanos en sus distintas modalidades, tanto aquellos que cruzan con documentos para trabajar, con documentos para estudiar, y algunos de otros hermanos nuestros también sin documentos. Cada día son menos, así lo muestran las cifras oficiales y las no oficiales, que creo que son las más reales. Y también creo que es un asunto de percepción del Estado norteamericano, este recelo de cerrar o de endurecer las fronteras un poco, porque también hay que recordar que estudiar el college en Estados Unidos pues significa salir del college con una deuda de entre 200, 250 o 300 mil dólares, que significa una buena casa en Estados Unidos. Y para aquellos que deciden estudiar un master degree en Estados Unidos, pues terminan con una deuda de 500, 550, 600 mil dólares. Y de repente llegan ciudadanos de la India, de Argentina, o en este caso de México, con maestría, y a la hora de solicitar posiciones laborales mejor pagadas, pues a la hora de revisar los currículums, pues regularmente se atiende a quienes tengan una mayor formación académica. Y en ese sentido, pues nosotros hemos tenido una ventaja competitiva mucho mayor, porque llegamos con maestrías, sin adeudos. Así es. Y tenemos, pues repito, una ventaja competitiva muy importante. No solamente los mexicanos, los ciudadanos hindús creo que son los que puntean este segmento en Estados Unidos, algunos otros hermanos latinoamericanos. Pero bueno, pues sin duda también es un asunto que a los norteamericanos les duele, pero que tiene que ver más con su sistema financiero y educativo, en el que no cualquiera tiene acceso a la educación superior y no cualquiera tiene acceso a seguir estudiando después de la educación superior, ¿no? No, pues acabas de tocar un tema importantísimo de discusión con muchos de los conocidos, ¿verdad?, que están en Estados Unidos, que nos ha tocado decir, no, pues que estamos a favor de Trump. Pues ¿por qué si eres mexicano? ¿Cómo es que...? Precisamente este punto que acabas de comentar, un punto de gran relevancia en donde pues no hay equilibrio, ¿verdad?, para las dos situaciones. Entonces, pues teniendo el punto donde muchos de los estados ya tienen más latinos que norteamericanos, ¿verdad? El 40%. Tenemos que cerca del 80% de los estados tienen más nacimientos latinos que norteamericanos. Luego tenemos las ventajas de que pues tienen una importación de ese conocimiento o de ese capital intelectual que de alguna manera tuvo, si bien es cierto, tiene un valor intelectual muy semejante en muchos de los casos. Que hay que resaltar también, los ingenieros mexicanos han tenido un gran éxito en Estados Unidos, ¿verdad? Las enfermeras, etcétera. Entonces, a un costo sumamente bajo. Entonces, esto también pues genera gran preocupación del trabajo que tenemos todos los días, ¿verdad? La familia que tienen que mantener, los pasivos que son típicos en Estados Unidos, y pues ese temor, ¿verdad?, que empezamos a ver su fundamento, ¿verdad?, de este caso. Y luego también, ¿qué sucede con todos estos cambios que ha habido en lo que es la economía de Estados Unidos, ¿verdad? Y que pues cerca de 10 empresas, mega empresas, se venían a nuestro país aprovechando que ya no estaba en $13, ya estaba en 18 y luego llegó hasta 25. ¿Qué es tu opinión? ¿Qué opina la Secretaría? ¿Y qué es lo que visualizan que esto puede traer en el futuro cercano? Bien, pues tendría que igualmente hablar a título personal y no de la Secretaría, pero yo creo que si bien es cierto que después de la Segunda Guerra Mundial la mano de obra mexicana se convirtió en el principal aporte de manufacturero y de agronegocios en Estados Unidos, sobre todo en los agronegocios, lo cierto es que hoy en día los técnicos profesionistas y los investigadores, y muy curiosamente, y lo digo de una manera muy entusiasta, hoy buena parte de las startups de Estados Unidos están siendo dirigidas, en muchos casos también dirigidas y armonizadas por talento mexicano, porque hoy la innovación, el emprendedurismo
cobra una relevancia mayor y deja de ser los agronegocios y deja de ser la mano de obra mexicana, latinoamericana, en los agronegocios, la manufacturera, lo que verdaderamente nos debe de interesar. Creo que hoy México, los mexicanos, están cobrando una relevancia mucho mayor en la economía en estas microempresas innovadoras, las llamadas startups, dirigidas por emprendedores. Y creo que es ahí donde está la verdadera noticia. Creo que México se está convirtiendo en un sinónimo de éxito para la economía norteamericana. Y es donde creo que deberíamos estar poniendo mucha atención. Y por el otro lado, creo que las industrias que han puesto pausa para hacer un análisis más profundo sobre su establecimiento en México solamente van a encontrar mayores oportunidades y mayores posibilidades de incrementar su productividad aquí en México. Primero porque tenemos una mano de obra hipercalificada. Así es. Efectivamente a un menor costo de lo que puede significar producir lo mismo en Estados Unidos. Pero si se continúa con esta visión que ha establecido el mandatario norteamericano, pues el precio final de los productos que finalmente tienen como destino también final Norteamérica, pues lo van a pagar los propios norteamericanos, el propio mercado. Entonces, creo que al final no nos debemos de equivocar. El mercado es la base de la economía, no en Estados Unidos, no en México, en el mundo. Y en ese sentido creo que si se decide continuar con esto, pues simplemente sus productos van a salir de mercado o van a dejar de ser igual de competitivos como lo venían siendo. Productos como los que produce Ford en Hermosillo, en Cuautitlán, en Chihuahua, o como los motores de General Motors, o los productos finales que se hacen en la planta de FCA, hoy Chrysler Fiat en Toluca, por no decir los de Fiat, los de Nissan en Aguascalientes, o los de Ciudad Audi y Volkswagen en Puebla, pues han sido muestra de que México tiene una mano de obra muy bien calificada, que nuestros planes de inversión aportan además gran seguridad en todos los sentidos a las inversiones. Y creo que México continuará creciendo en esta relación con el mundo y finalmente también con su principal socio norteamericano por nuestra situación geográfica, pero logística, pero también por nuestra mano de obra bien calificada. No, pues muy bien, pues excelentes temas que manejas, muy interesantes y a mucha profundidad. Entonces, vamos a ir a comerciales y regresamos para concluir con esta entrevista, para que usted tenga opinión. Y vamos a tocar, para ir preparando los temas, vamos a tocar la parte por sectores, ¿verdad? ¿Qué ha sido el impacto, las exportaciones y pues las recomendaciones para la gente del Valle de Mexicali, el sector maquilador, ¿verdad? Y pues lo que es toda la industria de la transformación aquí en Mexicali. Regresamos en unos minutos. Garfer de México, especialistas en diseño arquitectónico, construcción, logística, proyectos ejecutivos, administración de obras en México y Estados Unidos, necesidades comerciales, residenciales e industriales. En Garfer de México contamos con especialistas altamente calificados que superan los estándares nacionales e internacionales. Garfer de México, 25 años construyendo tus ideas. Baja Card apoya a jóvenes estudiantes y adultos mayores. Así es, los transportistas pueden dar un descuento gracias a ti que viajas con tarifa ordinaria. Los transportistas otorgan más del 50% de descuento del pasaje a jóvenes estudiantes, adultos mayores y también a personas con capacidades diferentes. Baja Card. Uno de los factores para mejorar la calidad de vida en una ciudad es la movilidad urbana y su transporte público. Para lograrlo, es importante contar con el apoyo de los gobiernos y la cooperación de los ciudadanos, porque una ciudad de clase mundial no es en la que todos tienen carro, sino en la que todas las clases sociales aprovechan los beneficios del transporte público. Movilidad urbana con Benjamín Garza. Es un placer para nosotros, los especialistas de México Fertility Center, recibir tus sueños y esperanzas y transformarlos en una familia. Diariamente, comenzamos un camino a la fertilidad con personas deseosas de ser padres
con vidas e historias distintas, pasados y nuevos futuros. Haciendo uso de nuestras instalaciones cómodas y equipadas, avanzado equipo técnico y un laboratorio que está a la altura de las mejores clínicas en Estados Unidos y en el mundo, podremos encontrar tu mejor opción en tratamiento de fertilidad. Nos motivan las cientos de sonrisas que hemos ayudado a crear. Nuestras altas tasas de éxito son gracias a la calidad, experiencia, atención personalizada, la más alta tecnología, precios accesibles y nuestra reconocida calidez. Llámanos o visítanos. En México Fertility Center estaremos felices de ver nacer aquí tu árbol familiar. Transportes Tramo es más barato, dale vacaciones a tu carro. Viaja rápido y seguro con la mayor comodidad. Tramo, transportes modernos. Tramo, transportes modernos. Si sube el diésel, sube todo. Solo el 10% de los combustibles es diésel y mueve el 100% de nuestros alimentos y a la mitad de la población. En esta crisis, un simple cambio hace una gran diferencia. El dólar ya bajó. ¿Y el diésel cuándo? Gobierno, no te hagas maje y haz que el diésel baje. Gobierno, devuelve el subsidio a los usuarios del transporte urbano. Y regresamos aquí con ustedes con el tema de los 5 Méxicos, el elefante invisible y el famoso muro. Y pues con nuestro invitado especial, el licenciado Miguel Lepe Bravo, pues delegado de Relaciones Exteriores aquí en Mexicali, pues quien tiene un amplio conocimiento de todos estos esquemas que se manejan entre los intercambios entre Estados Unidos y México, y también pues ya nos dio una semblanza sobre lo que pasó con los haitianos, precisamente en Mexicali, con los temas de exportaciones, con los temas también que hemos estado viendo de los intercambios México-Estados Unidos, las posibilidades que hay de crecimiento en nuestro país con esta mano de obra calificada que se tiene, y también las oportunidades que tiene Mexicali y lo que es el norte de Sonora. Bien, y entonces regresamos con lo que son las preguntas específicas sobre los sectores, por ejemplo, el sector agropecuario en Mexicali. ¿Cómo ha sido el intercambio, las exportaciones, se han cambiado o no han cambiado, ¿verdad? Con respecto a los años anteriores? Y también, ¿qué expectativa tiene el sector agricultor en la zona para seguir exportando a Estados Unidos? Bueno, sin caer en imprecisiones, porque los datos se mueven todos los días. Sí, claro. Entiendo que no ha habido mayor cambio en cuanto a nuestra balanza comercial, en cuanto a lo que vendemos, en cuanto a lo que importamos y exportamos. Sin embargo, yo creo que ahí sí hay un reto importante que debemos de acometer aquellos que tenemos el beneficio del exceso de agua, como es en el caso de Mexicali, y creo que pasa por la tecnificación. Creo que nosotros podemos ser mucho más competitivos en cuanto a nuestra participación en el mercado, pero que sin duda pasa, como en todo, por la tecnología, por la tecnificación, por la eficacia y la eficiencia de nuestros cultivos, de nuestros agronegocios y de lo que además nos toca como una zona y como ciudadanos responsables con el medio ambiente. Creo que tenemos que hacer un uso mucho más responsable de nuestros recursos hídricos y con este beneficio enorme que tenemos de tantos días con sol. Así es. Pues un enfoque interesante de un tema vital para lo que sería Mexicali. Y lo que es la parte de la exportación, la industria maquiladora, ¿algún reto que esté representando para ellos? Yo creo que igualmente creo que hemos sido aquí sí muy eficientes en cuanto a nuestra participación en el mercado en la exportación. Hace unos días estuve con Salvador Maese, que ha tenido también, se ha convertido en un actor fundamental del área de la manufactura en Mexicali, y creo que si bien es cierto que vamos a seguir creciendo como lo hemos venido haciendo en los últimos años, creo que también hay que voltear a ver a quienes se han convertido en actores también fundamentales de la industria en Mexicali, como lo son, por ejemplo, Federico Díaz, que estabas hablando tú al principio del programa de él, quien se ha convertido en un ícono
en un actor preponderante y en además yo creo que una persona a la que hay que voltear a ver para devolverle la credibilidad a las startups, a quienes tienen sueños de convertirse en industriales aquí, de que si se trabaja todo es posible. Creo que por las conversaciones que he tenido con actores como él, iniciaron de cero y hoy han convertido sus industrias en referentes de calidad, de eficacia, de eficiencia, en una posición geográficamente envidiable, logísticamente envidiable como lo es Baja California y propiamente Mexicali. Sí, y un ejemplo a seguir en los temas de exportación con todos los retos que han tenido, y seguramente vamos a estar teniendo invitado también a Federico Díaz, ya que lo mencionas, a este programa. Y bien, pues darte las gracias, ¿verdad? A ti, a lo que sería la delegación de la Secretaría, que está muy bien representada a propósito. Los mexicanos estamos muy contentos y pues sabemos que tenemos a alguien que está velando por los intereses de nuestra región aquí en Mexicali. Y bienvenido a Metrópolis, tu programa, para cuando tengas oportunidad de volvernos a acompañar. Es un placer estar aquí y bueno, pues soy un enamorado de mi tierra y no hago más que poner mi granito de arena trabajando incansablemente en lo que me toca. Pues muchas gracias, delegado. Al contrario, Benjamín, es un placer estar aquí. Bien, pues nos vemos entonces la próxima semana con estos temas de Metrópolis presente y futuro con participación ciudadana. Metrópolis, presente y futuro de tu región. Desde la antigua Grecia se utilizó el concepto de metrópoli para designar aquellos poblados que debido a su crecimiento se integran. Este es un espacio para la participación ciudadana. Involúcrate. Nuestro objetivo es seguir fomentando el crecimiento de nuestra ciudad. Sigamos avanzando. Canal 66 presenta Metrópolis, presente y futuro con participación ciudadana. Presentado por el arquitecto Benjamín Garza.